Hola, me llamo Anayas y en este vídeo os voy a comentar ajustes fiscales relacionados con la imputación temporal. En primer lugar, veremos el artículo 11, apartado 5, que hace referencia a qué ocurre cuando revierte, por ejemplo, un deterioro que el gasto no ha sido deducible. Evidentemente, ¿cuál es la idea? De que si el gasto no es deducible, la reversión no puede considerarse renta fiscal. De ahí que se elimine. Y ese sería lo que dice el artículo 11.5. Lo puedo ver con un ejemplo. Yo aquí tenía un terreno con inversión inmobiliaria en el año X0 que lo había comprado por 400.000, pero en ese momento valía 300.000. Al tener un valor de mercado inferior, contablemente se hizo un deterioro de 100.000 euros, que la normativa fiscal en el 13.2, en el apartado A, regula que no es deducible, lo que implica que en el año X0 hice un ajuste positivo, incrementé la base imponible y tributé los 100.000 euros. ¿Qué ocurrirá en un futuro cuando el mercado inmobiliario recupere precios? Como digo aquí, en el año X4 tenemos que ese terreno actualmente vale 4,50, que está por encima de lo que es el coste. Obligatoriamente en contabilidad he de dar la vuelta al deterioro, he de hacer este asiento. La cuenta que tenía compensadora hay que eliminarla de deterioro de inmovilizado y volcarla a pérdidas ganancias con un 7, es decir, devolver al resultado lo que le quité del año X0. Tengo la cuenta 792, que es una reversión de deterioro de un inmovilizado que es una inversión inmobiliaria. La pregunta está ahí. Cuando veo un deterioro que revierte y veo la cuenta 7, me he de preguntar si eso es renta o no es renta. Para que eso tributara, haría falta que el gasto que en su día doté hubiera sido deducible. Como no lo fue, implica lo del artículo 11.5, no de tributar los 100.000 euros. Eso supondría un ajuste negativo y al hacerlo, al contabilizar en sociedades, recupero el activo diferido que representa lo que adelanté en el año X0. Para ver la ubicación en el módulo 200, tengo que localizar qué deterioro era. Por tanto, como aquí era de inmovilizado, tengo que irme a la línea del artículo 13.2, letra A, que tenemos ahí, lo he indicado, y significa que esto, lo que yo hice fue que en el año X0, cuando no era deducible, lo incrementé en la casilla 331. Pero como hoy es recupero que ayer tributé, hay que colocarlo en la casilla 332. Pues estoy recuperando lo que en su día había tributado. Y sería el asiento que haría a final de año, que sería cancelar el impuesto, perdón, el activo diferido, ¿vale? Porque ya los 25.000 que anticipé ya los tengo compensados en el año X4. Otro ajuste fiscal que os voy a comentar del artículo 11 es el apartado 6, que ahí lo que busca es lo siguiente. ¿Qué ocurre al revés? Cuando un deterioro ha sido deducible y la empresa, para evitar retornar ese deterioro, lo transmite a otra compañía a la cual está vinculada, el mismo grupo, o está vinculado simplemente. Claro, lo que Hacienda aquí persigue es que o bien la que lo tiene actualmente o la que se dedució el deterioro, si el valor del activo se ha recuperado, evidentemente esa parte se tribute. Pues es lo que regula el artículo 11.6. Ahora, ¿quién debe hacer el ajuste fiscal? El artículo de la libertad para que lo haga cualquiera de las dos empresas, la que se lo dedució o la que lo tiene hoy. Pero las sentencias del TEAC, sobre todo si la que lo tiene hoy tiene bienes por compensar, se pronuncia en que tiene que ser la compañía que se lo dedució la que integre la base imponible la parte que proceda. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo tengo aquí que la entidad A tiene espera del 100% del capital de B. ¿Qué ocurre en este caso? Vuelvo al tema de los terrenos, pero como aquí hago referencia a la normativa fiscal anterior, A era pedir un terreno que en su día lo adquirió por €500.000 y con la norma anterior, si bajaban los precios y lo contabilizaba, como aquí tiene 150.000 de deterioro, se lo pudo deducir. Por tanto, A tiene 150.000 euros deducidos. ¿Qué es lo que hace para evitar tributarlos de nuevo?
lo que hace es vende ese terreno que estaba en el balance a su filial B, que además la contó al 100%, y se lo vende por el valor neto contable, por 350, con lo cual no integra nada de lo que se había deducido. Pues aunque lo tenga su filial, ¿qué está obligada a ir revisando A? Si el bien que él tuvo en su día y se dedució la pérdida, recupera valor o no. Imaginemos que a día de hoy valiera ese activo 450. Como tú lo tenías por 350, tenías que revertir 100.000 euros. Pues aunque no lo tengas, la idea es esta. Estás obligado igualmente a reintegrarlo. Pues ajuste positivo, se lo hace la entidad tal que es a quien se dedujo la pérdida, como él no lo tiene, sería para ella una diferencia permanente y se integraría, aquí sería casilla propia del artículo 11.6, que lo tenemos en la 359. Es decir, hay que localizar el artículo y a 359 lo sumaríamos. Este mismo artículo 11, apartado 6, también incluye qué hacer cuando una compañía transmite un bien, se produce una pérdida y esa pérdida se la ha deducido y luego recompra ese activo, ella misma o otra compañía vinculada a ella. Claro, el tema es que si tú no lo hubieras vendido, ¿vale? Evidentemente no existiría la pérdida y simultáneamente valdría menos, no sería deducible el deterioro. ¿Qué persigue aquí Hacienda? Que si se transmite y hay una pérdida que es deducible, pero el bien se recompra, cuidado. La que se dedució la pérdida tiene que revisar cuál es el ajuste que tiene que hacer, ¿vale? Y también dependerá, ya digo, aquí de qué precio recompre el bien, ¿vale? Porque en definitiva, hay que tener en cuenta que esa pérdida que es deducible, hay que restarle luego la diferencia entre el precio de recompra y el que lo transmitió. Aquí tengo un ejemplo en relación con un local. La misma empresa que tiene el 100% de B, en este caso ella, la que tenía un local, se lo vendió a una compañía fuera del grupo y al momento de la venta, su valor fiscal de ese activo era 700.000 euros y lo vendió por medio millón. Pues tuvo una pérdida contable y una pérdida fiscal de 200.000 euros, que eso los dedució en el año X0. ¿Qué pasa luego? Pues no hay límite de tiempo, que al cabo de bastante tiempo, el año X5, es la entidad B la que recompra el mismo local que había sido de A y lo recompra al tercero por 650.000 euros. Pues evidentemente, al ver ese activo al grupo, A, que es la que se dedució la pérdida de 200.000 euros, tiene que ver qué debe reintegrar. Y a los 200.000 que en su día se dedució, tiene que restarle la diferencia entre el precio de recompra y el precio que sería el de transmisión. Pues en realidad debe reintegrar 50.000 euros. Que viene a ser un poco la idea de la parte de la pérdida que todavía se podría permitir haber sido deducible. Si realmente cuando lo vendió eran 700.000 el valor fiscal del activo y hoy lo recompra por 650, puede haber una pérdida patrimonial de 50. Esos 50, ¿vale? Como vuelven al grupo, se los quitan. Pues en definitiva, los 50 tiene que añadirlos en la casilla 359. En definitiva, si mientras pertenece al grupo, las pérdidas no se pueden deducir, hablando claro, ni deterioros. La idea es, te quito la pérdida del grupo que en ese momento es activo, a quien se la dedució. O se la dedució la empresa A, se la estoy quitando a la empresa A. Vale, habría que hacer el ajuste positivo también en la casilla 359. Más temas del artículo 11. El apartado 7 no es muy común, pero ¿qué es lo que está enfocando? El tema de las provisiones cuando el gasto fue deducible. Yo doté una provisión, el gasto fue deducible y luego esa provisión, al revertirla o por norma sectorial o porque hay un error en el cálculo, etcétera, se revierte de la parte que excede por reservas, en lugar de revertirse por una cuenta de código 7 de ingreso. ¿Qué dice este artículo 11.7? Que aunque esté bien contabilizado y vaya por reservas, obligatoriamente, como la dotación de gasto fue deducible, hay que reintegrar la renta. Pues hay que añadir a la base imponible la parte que he corregido por reservas. Yo aquí os he puesto un ejemplo en un tema de compré una empresa, lo hicimos vía fusión, y entre el precio de la fusión lo que hicimos fue marcar como sobraba plantilla la compañía adquirida, un expediente de regulación de empleo y una reestructuración empresarial de cerrar varias plantas. Se hizo un cálculo del coste y yo lo contabilicé.
como estaba aprobado, estaba acordado, hicimos gasto excepcional contra la cuenta 146. Si esto está aprobado, está anunciado, pues evidentemente es deducible. ¿Qué ocurre luego? Por ejemplo, de aquí, que el que hizo el cálculo de cuenta el año que viene, que se equivocó. No aplicó correctamente la cantidad laboral para calcular los días que corresponde a cada trabajador de indemnización. Se pasó, es decir, que puso de más lo que tocaba. Esos 50.000 que puso de más y que me informa este año, ¿qué he de hacer yo? Pues cerrar la provisión, pero como es por error en este caso, iría por reservas. Y evidentemente la reserva que estoy creando ya sería neteada porque evidentemente, igual que el año pasado, el coste, lo que repercutió a 109 después de impuestos, aquí también de esa cantidad que voy a tributar a Hacienda, hablando claro, lo que sería el 25%. Pues en definitiva, pues, pongo pasivo diferido porque hay que abonarle a Hacienda estos 50.000 euros de error que tengo. Y lo hago porque, tal como dice este artículo, oiga, si usted se deduce del gasto, aunque ahora lo elimine la parte que está mal calculada por reservas, ¿vale? Debe reintegrar la renta. Ahora, ¿dónde pondría el ajuste fiscal? Aquí en este caso, como hay que aumentar la base imponible, no hay una casilla concreta, lo pondría en la página 13 donde pone otras correcciones al resultado contable, la 413. Y en el asiento contable cerraría el pasivo diferido que tenía contabilizado de la corrección que he hecho en el mismo ejercicio. Pues esta cuenta, de alguna forma que lo estoy corrigiendo con fecha de apertura del año actual, la cerraría el mismo ejercicio porque repercute en el cálculo del IS de este año. Otro producto financiero que también puede dar lugar a ajustes fiscales es lo que regula el artículo 11.8 que hace referencia a los seguros de vida cuyas aportaciones se invierten en fondos Unilink. Es decir, que la gestora puede decidir el cliente en qué fondos invertir. Los fondos Unilink a nivel fiscal deben tributar la diferencia de valor anualmente. Eso dependerá luego el contable cómo lo haya contabilizado. Si pone disponible para la venta, el ajuste de valor razonable lo está haciendo por la cuenta 133. Pero aunque esté ahí, fiscalmente, al ser ese producto financiero, debe tributarlo igualmente la renta o descontar la disminución año a año. Por lo tanto, puede derivar ajuste fiscal, que sería, ya digo, como aquí es adelantar respecto a la contabilidad, sería un activo diferido. Tampoco es lo más común de este mundo, pero se puede dar. Otro tipo de ajuste que he incluido en este apartado del artículo 11. Aquí es un tema bastante más interesante y tiene que ver con compañías que se hayan declarado en concurso, ¿vale? Que lo que regula el artículo 11, apartado 13, es las quitas que estén negociadas dentro de un convenio de acreedores de compañías que estén declaradas en concurso. Pero claro, cuando la compañía está en concurso y luego no va a liquidación, sino que va a negociar con los acreedores quitas y de alguna forma alargar luego la deuda que tenía, cómo pagarla, el tema es el siguiente. Esas quitas contablemente son un ingreso financiero. Si yo a un banco le debo a un proveedor tanto y me condona un 40%, en el acuerdo firmado, el asiento que hace el contable es quitar pasivo y poner 7, ¿vale? De ingreso financiero. Al ser de un convenio de una compañía que está declarada en concursal, Hacienda permite aplicar este artículo 11.13, que consiste que aunque esté sumando en contra de las quitas, fiscalmente quedan diferidas. Que no las tributo de golpe, sino que lo haré en proporción al pasivo que hemos negociado, la quita y espera, pues esa espera, lo que queda por pagar, ¿cómo se pagará? ¿En qué plazo y qué coste financiero devengará? Pues en proporción a ese coste financiero iré contabilizando la renta de la quita. Pues en definitiva es interesante porque una compañía a lo mejor tampoco tiene beneficios, pero que ese positivo, hablando claro, lo puede tributar de forma diferida. Ya que os he puesto un ejemplo, en una deuda con el BBVA, que del nominal que le debía me hace una quita del 30%. Pues contablemente yo tengo sumado 120.000 euros que en la base imponible los elimino y a medida que vaya la deuda pendiente devengando coste financiero, la proporción del coste financiero al total lo iré aplicando igualmente a esa quita de 120.000 euros. Eso en el formato sí que hay casilla a medida, pues tengo que irme al epígrafe del artículo 11.13,
e inicialmente lo pondría en los 72, disminuye la base imponible. Los años siguientes lo iría colocando en la 1514. A nivel contable, lo que difiero es un pasivo, pues lo pagaremos más tarde, y luego, a medida que lo vaya tributando, voy contra ese pasivo contra la 6301. Gracias por todo y espero veros en próximos vídeos.